Hola, queridos amigos, hermanos de la Iglesia Elim de Punta Alta, perteneciente a la Iglesia Cristiana y Misionera Argentina. Es un placer como hermano de la congregación, ni más ni menos. Tenemos nuestros pastores, que son nuestras autoridades, Patricia Marchán y Natalia Fuertes, y me han dado la posibilidad, el privilegio, como siempre digo, de poder compartir la palabra de Dios en este día tan especial, que no es un día más, un día cualquiera para los que creemos en Dios, para los hijos de Dios, para la humanidad. Hoy es el domingo de Pascua, el último día en el cual celebramos la resurrección de Cristo, y es importante entender bien de qué se trata la resurrección, para entender de que no se trata de un día más. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios, no? De este último paso que dio nuestro Señor Jesús sobre la tierra, ¿no? Que fue la resurrección. Por eso, queridos hermanos, yo aprovecho en esta mañana a saludarlos, a bendecirlos, y que estemos orando por la palabra de Dios. Vamos a estar orando para que Dios nos guíe, para que Dios nos acompañe en este tiempo. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que en este día domingo tan especial tú nos estés acompañando, tú nos estés pudiendo dar a entender un poco más, Señor, de lo que significa, Señor, este día tan especial para tus hijos, que es el día de resurrección, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque nosotros como hijos tuyos podemos saber lo que tú hiciste por nuestras vidas, Señor, allí en la cruz del Calvario, y que hoy no estás muerto, sino que estás vivo, Padre. Te pedimos que tú en este tiempo nos des sabiduría, entendimiento, que tú estés bendiciendo a cada hermano, a cada hermana que está en su hogar, en su casa, que está trabajando, Señor, y que podamos compartir también esta palabra con aquellos familiares, amigos que no te conocen, Padre, que tú estés haciendo la obra en este tiempo, Padre. Gracias, Señor, te damos por tu gran amor y tu misericordia. Amén. Muy bien. Que es un tiempo especial. No es un domingo más para estar descansando o ocupándonos de nuestras cosas, sino que es un tiempo en el que Dios nos va a hablar a nuestros corazones para que nuestra vida no sea la misma, ¿no es cierto? Y vemos que hay hermanos que ya se están conectando, que están pudiendo ver esta reflexión en este día a través del medio de Facebook. Es un tiempo, nos hemos dicho en cada uno de los videos, especial, ¿no? Porque por prevención no estamos en nuestra iglesia local, sino que estamos en nuestra casa. Y qué lindo ver que también a través de estos medios, donde generalmente son utilizados para publicar algunas cosas buenas, otras cosas malas, pero cómo Dios permite que el hombre, ¿no?, a través de la tecnología, que muchas cosas son utilizadas para cosas que no corresponden, hoy la podemos utilizar nosotros, los hijos de Dios, para estar comunicados y para poder estar compartiendo la palabra de Dios. Por eso yo bendigo, Señor, a los hermanos que se están conectando. La veo a Lorena, la veo también a Gonzalo. Los bendigo desde acá, desde mi hogar, y también a todos los amigos de Facebook, a todos mis familiares, a todos aquellos que estén mirando en este preciso momento. Y bien, como decía, hoy vamos a hablar de lo que es la resurrección. La resurrección de Cristo no es para tenerlo así como un simple hecho histórico, sino que tiene que representar algo más en nuestras vidas. Y vamos a comenzar a desmenuzar qué sucedieron en esos hechos
con lo que nos dice nuestra palabra, con la palabra de Dios. Y vamos en primer lugar a ver qué significa resurrección, qué entendemos por resucitar, para que usted y yo lo entendamos fácilmente. Podemos decir que resucitar es recuperar la vida después de haber muerto. De eso se trata la resurrección de Cristo, de entender que Él no está muerto, sino que vive. Y esto es lo que hizo, ¿no es cierto?, nuestro propio Jesús. Muerto, sepultado, como contaba nuestro pastor ayer, y que no bastó con que fuera muerto y sepultado, sino que al tercer día resucitó. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener bien en claro, que sucedieron todos estos hechos que venimos conmemorando, que venimos reflexionando en esta semana, sino que también hoy conmemoramos la resurrección, que fue necesario que Él pase por todas estas circunstancias, pero que también resucitó al tercer día. Y esto lo resumen muy claramente nuestro apóstol Pablo. Nuestro apóstol Pablo, vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios 15 al 7. Y dice nuestro apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os predico, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Vemos cómo aquí el apóstol Pablo resume lo que estamos conmemorando, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Y repite, conforme a las Escrituras. ¿Qué significa esto? Que lo que tuvo estaba escrito en la palabra de Dios, que Jesús sabía por dónde iba a suceder, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos que lo que Cristo hizo no solo estaba escrito, esto nos revela que estaba planeado por Dios y que Jesús sabía lo que le iba a suceder. Y sigue contando nuestro apóstol Pablo, finalizando el versículo 4, conforme a las Escrituras, versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, decía Pablo en aquel tiempo, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Vemos cómo Jesucristo resucitó, porque estaba escrito. Eso es lo que decía Pablo. Pero no solo eso, sino que nos está dando signos de que Cristo está vivo, de que realmente resucitó, y que fue que se le apareció a los apóstoles. Y estas son evidencias que nos deja la palabra de Dios de que Cristo resucitó. Y vamos a leer donde se narra cronológicamente cómo fueron los hechos después de la muerte de Cristo, ¿no? Y que también nos va a dar señas de que Cristo resucitó. Y vamos a ir a la palabra de Dios, a Lucas, y vemos cómo hemos dicho que una de las primeras pruebas de que Cristo vive es la aparición. Cómo se le apareció, dice el apóstol Pablo, a los apóstoles, sino que también se le apareció a él cuando tuvo su conversión. Y dice
Lucas 24. Vamos a leer rápidamente porque también nos va a dar una enseñanza acerca de por qué debemos creer y cómo la Biblia nos enseña puntos o pruebas de que resucitó. Todo bien abogado, es necesario pruebas. Y acá tenemos testigos que vieron que Cristo resucitó. Lo vieron personalmente. Yo que trabajo en lo que es en las investigaciones de delitos, uno siempre toma en cuenta las pruebas, los titulares, ¿no? Y vamos a la palabra de Dios y vamos a encontrar a esos testigos. Vamos a leer Lucas 24, si me acompañan, dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aquí vemos estas mujeres que fueron al lugar donde estaba sepultado Jesucristo y no hallaron el cuerpo. Un dato muy importante: la tumba de Jesús estaba vacía. Una revelación que nos deja la Escritura y nos prueba que estas mujeres fueron y no encontraron el cuerpo de Cristo. Y sigue el relato, versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Impresionante. Tuvieron temor de lo que vieron y se le aparecieron dos ángeles y les dijeron: ¿por qué buscáis al que vive? Él ha resucitado. Esto nos deja en claro que es que alguien haya resucitado, que no está muerto, sino que vive, que en algún momento estuvo muerto. Por eso lo fueron a buscar a los sepulcros donde comúnmente uno pone las personas muertas, fallecidas. Fueron a buscar donde debía estar naturalmente, pero él ya no estaba, sino que los ángeles le decían que él estaba vivo. Y dice el versículo 6: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os hablo cuando aún estaba en Galilea. Repito, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ya Jesús había anunciado su muerte en el Evangelio. Esto nos deja en claro que lo que estaba sucediendo, Jesús lo sabía y que estaba escrito y que era la voluntad del Padre que Jesús pasara por estas circunstancias. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y la demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Querido hermano, querido amigo, si necesitas pruebas, aquí estaban los testigos. Estas eran las hermanas que habían ido al sepulcro y no lo habían encontrado. ¿Y qué hicieron? Contarles a los apóstoles lo que había sucedido. Y miren lo que le sucedió a estos apóstoles que reciben estas noticias. Versículo 11. Mas a ellos le parecían locura las palabras de ellas y no le creían. ¿Qué sucede, hermanos, con nosotros muchas veces? Cuando queremos comentar, queremos predicar la palabra de Dios a aquellas personas que no han tenido un encuentro con Dios, que no creen en Dios. Les parece locura. Y no solo que nos ven como locos, sino que también
no creen. Así, imagínense en esta situación estos apóstoles. Si los apóstoles pasaron por esta incredulidad, ¿cuánto más la humanidad o los hijos de Dios? Muchas veces también dudamos. Y sigue el relato. Estos apóstoles pasaron por esas circunstancias de incredulidad. Pero levantándose, dice el versículo 12, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Sucede, hermanos, que debemos ver para creer. Y así Pedro, que estaba dentro de esos apóstoles, fue corriendo al sepulcro y tuvo que ver que había lienzos solos y se maravilló y se fue corriendo. Pero no solo sucedió con Pedro, también sigue el relato de que se le va a aparecer Jesús a otros dos apóstoles. Versículo 13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Tenían conocimiento de lo que había sucedido estos dos apóstoles. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que los conociesen. No reconocieron a Jesús porque sus ojos estaban velados. Muchas veces nosotros no conocemos de Dios. Estás ahí porque nuestros ojos y nuestro corazón, nuestra mente, están cegados. No conocemos de Dios. Versículo 17. Y les dijo, ¿qué practicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Queridos hermanos, iban tristes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero ellos esperaban algo más. Y dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya al tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, y quienes dijeron que Él vive. Habían tenido noticias que Él había resucitado, sin embargo así estaban tristes, no creían en que Jesús había resucitado de los muertos. Y sigue el relato, versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros a sepulcro, y hallaron así como mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Los profetas ya habían anunciado lo que iba a suceder. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Parece largo, pero es importante ver el relato y ver cómo Jesús resucitado se manifestó a estas personas, porque se nos asemeja también a nuestra vida. ¿Cuántas veces Jesús se nos presenta en nuestra vida y nosotros no nos estamos dando cuenta? Y Jesús les dice a estos apóstoles, ¿por qué somos tardos de corazón para creer?
si esto ya estaba escrito? Versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y los bendijo, los partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Tuvo que Jesús obrar en ellos para que se dieran cuenta. Y dice que le reconocieron, mas él se desapareció de sus vistas. Y sigue la palabra de Dios. Y levantándose, en versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Una vez más, no solo vemos en las mujeres y vemos en estos apóstoles la misma situación. Vieron que no estaba y fueron corriendo a comentar. Cuando realmente nosotros conocemos a Cristo en nuestra vida, ahí es cuando tomamos conciencia y lo compartimos con el resto para que vean lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ellos habían comprobado que Jesús había resucitado, pero primeramente no fue así. Tuvieron que verlo y se les tuvo que aparecer Jesús para abrir sus ojos. Entonces Jesús siguió apareciendo en la palabra de Dios a los apóstoles, los que nos prueba que Jesús resucitó. Y dice versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Todavía no creían que Jesús había resucitado. Pero él les dijo: ¿por qué se estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Fue necesario que Jesús se les apareciera en carne y hueso para creer, para que ellos crean. Versículo 40. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: tened aquí algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. No solo, muchachos, aquí estoy, soy de carne y hueso, sino que se sentó con ellos a comer. Y muy importante lo que sigue ahora. Y les dijo: estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: muy importante esto, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para que crean? Aparecérseles en carne y hueso, comer con Él y repetirle lo que estaba escrito. Es la palabra de Dios la que nos va a hacer creer en Jesucristo. Y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos al tercer día. Y ahora, ¿qué sucedió con estos apóstoles luego de que Jesús en propia carne y hueso les decía todas estas palabras? Dice el versículo
50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, el propio Jesús se separó de ellos y se fue al cielo. Versículo 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Queridos hermanos, este día no es un día más. Es un día en el que Jesús, nuestro Señor y Salvador, resucitó. ¿Y por qué tuvo que resucitar? Porque como dice la palabra de Dios en el versículo 46 de Lucas, está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese lo que hemos estado viendo, la pasión de Cristo, que Él fue molido a latigazos, fue crucificado, padeciese, pero que debía resucitar de los muertos al tercer día. ¿Para qué? Para que se predique su nombre sobre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, en todo el mundo. Queridos hermanos, la Biblia nos da muchas señales de que Cristo está vivo, de que su tumba estaba vacía, de la aparición a los apóstoles. Pero qué mejor señal del milagro que ha hecho en tu vida. Yo no sé cuál es tu situación, pero si tú verdaderamente has conocido a Cristo, es un buen tiempo para que te aferres a esta obra, porque es la obra más preciosa de Dios, porque como consecuencia de esta obra, de su padecimiento, de su muerte, pero de saber que Él está vivo, tenemos perdón de pecados. Sabemos, hermanos, que todo aquel que nació y tiene vida sobre esta tierra es pecador, porque todos hemos pecado y el pecado es lo que nos separa de Cristo. Pero es esta obra la que nos vino a traer perdón y salvación. Y para eso es necesario que nos arrepentamos, porque para eso Jesús murió y resucitó. ¿Para qué? Como dice su palabra, para que se predicare en su nombre el arrepentimiento. Querido hermano, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, es necesario que nos arrepentamos en este día para que podamos ser mejores hijos. Y si tú estás escuchando por primera vez esta información, esta prédica, qué importante la resurrección, estás diciendo, qué lindo que es, qué obra de amor, ¿no? Porque no cualquiera da su vida por aquellos que aman. Solo Jesucristo dio la vida por el perdón de pecados, para el arrepentimiento de muchos. Entonces, que este día podamos centrarnos en que Él está vivo, pero que a la vez, si vos no conocés de Cristo, yo te digo en esta mañana que Cristo te ama y que Cristo padeció, pero que resucitó porque te ama. Dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice que Dios muestra su amor para con nosotros, para que que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero alégrate en esta mañana, porque no solo murió, sino que está vivo para que se predique este mensaje de salvación. Hermanos, que no esperemos que Cristo haga un gran milagro en nuestra vida para reconocernos, para volver a sus caminos, que podamos entender que Él ya hizo un gran milagro y que todos los días pongamos nuestra mente y nuestro corazón en su obra. Y Dios va a obrar. Y que no nos pase como los apóstoles, que tengamos temor, que tengamos duda de lo que Dios puede hacer en nuestra vida.
Si Él dio ya su vida por nosotros, ¿cuántas cosas puede hacer por nuestra vida? Puede traer sanidad, puede traer un mejor trabajo, puede reestructurar tu matrimonio, puede darte paz si no la estás teniendo en este tiempo de encierro. Vamos a poder creer que Él nos va a curar de una enfermedad, pero debemos creer. Y para esto hoy Él está en el cielo, para que todos tengamos salvación, pero a la vez Él vive en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Por eso en esta mañana te invito a que hagamos una oración. Vamos a empezar por aquellos que tal vez no conocen de Cristo y Dios hoy le habló a sus corazones y quieren conocer de Cristo. Y yo te digo que debes aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador, para que Él viva a través de su Espíritu Santo en tu corazón. Y tú, hermano, puedas afianzar tu fe en este día, reconociendo que Cristo está vivo y que Él es el que te va a dar victoria. Tú, hermano, que estás amigo por primera vez, vamos a hacer una oración para que este Dios que perdió su vida, pero que hoy está vivo porque resucitó, como hemos explicado, pueda vivir en tu corazón. Vamos a hacer una oración. Yo te invito a que ahí donde estés, cierre tus ojos y repita esta oración conmigo, para que sea este Dios de amor, este Dios bueno que tenemos, pueda hacerte una persona nueva. Padre, en esta mañana yo te pido perdón por mis pecados, Señor. Reconozco, Padre, que soy pecador. Reconozco que he estado separado de ti todo este tiempo. Pero quiero volverme a ti. Quiero que tú cambies mi vida. Por eso, Jesús, tú que moriste en la cruz por mis pecados, pero que resucitaste al tercer día, quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero reconocerte como mi Señor y Salvador. Te pido, Señor, que tú cambies mi vida, que me des paz, que me des fortaleza para salir de la situación en que estoy, Padre, porque reconozco que soy pecador y que tú eres el único que puede sanar mi vida y que la puede cambiar. Por eso, en esta mañana te pido perdón y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Que me hagas una persona nueva, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué lindo si tú pudiste hacer en esta mañana esta oración. Porque escrito está que nueva criatura sos en Cristo Jesús cuando tú lo reconoces como tu Señor y Salvador en tu corazón. Dice su palabra que si lo recibiéremos en nuestro corazón y creemos en Él, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Qué maravilloso que hoy, si hiciste esta oración de fe, pasás a ser un hijo de Dios. Y ya formás parte de la familia de Dios y no estás solo. Y vamos a hacer una oración para aquellos que ya hemos hecho esta oración hace mucho tiempo, pero que tal vez estamos dudando en el poder de Dios por todo esto que está pasando, para que nos dé fortaleza y que podamos volver a las Escrituras. Porque como escrito está, era necesario que sucedieran estas cosas y, como vimos, la resurrección de Cristo. Vamos a orar por todo el pueblo de Dios para que nos dé fortaleza. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por esta palabra. Gracias, Señor, porque como escrito está, tú nos revelas nuevamente, Señor, que Cristo no está muerto, sino que vive, y que Él murió por el perdón de pecados, para que se predicara el arrepentimiento, Señor. Por eso, Jesús, nos arrepentimos en esta mañana si te hemos fallado, si muchas veces dudamos de tu amor, dudamos de tu poder, dudamos de que tú estás vivo, y que esta palabra hoy sella en nuestro corazón de que tú no estás muerto, sino que tú estás vivo, porque así te le apareciste a los apóstoles y así tú nos apareciste en algún día cuando nos hablaron de tu amor y te aceptamos como nuestro Señor y Salvador.
Por eso, Padre, en esta hora te pedimos que tú fortalezcas nuestros corazones, que tú nos dé paz en medio de esta tribulación que estamos pasando, que tú bendigas a cada familia que está representada a través de los que están escuchando, que tú estés trayendo paz, sanidad, que estés levantando al que esté afligido, que estés levantando al que está angustiado, que tú nos estés dando paz, Señor. Gracias por toda nuestra iglesia Elim, gracias por nuestros pastores que están trabajando, que nos están enseñando tu palabra con gozo y alegría a pesar de esta situación. Que nos unamos en oración, Padre. Los bendigo en esta mañana y pido tu bendición para que este domingo haya paz en cada hogar, Señor. Que podamos recordar el sacrificio precioso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero que también nos gocemos como hicieron los apóstoles, porque Él no está muerto, sino que está vivo. Quiero agradecer en esta mañana por poder compartir esta hermosa palabra. Gracias a todos los hermanos que se han conectado, que han escuchado. Esto es algo nuevo para todos nosotros. Así que Dios los bendiga y nos veremos pronto cuando Dios nos dé una oportunidad más para conversar con ustedes. Que Dios los bendiga y que este día sea muy especial. Hasta luego.